quizás dos, vamos a ver. Juan, ¿empezás tú? Mi primer telegrama es que quiero adherir a la condena de todas las formas de terrorismo que acaba de hacer el Parlamento a propósito del tema de Medio Oriente. Y también quiero agregar a hacer votos para que regrese la paz y el diálogo en esa agitada zona del planeta, que es la única manera como va a parar ese horror que está ocurriendo, ¿no? ¿Ope? Yo tenía mi telegrama también. En estos días se ha recordado un aniversario de la invasión de las Malvinas por la Argentina. Y se hace un deslinde que comparto entre elogiar la bravura, el coraje, la abnegación de los argentinos que fueron a pelear y la demencia de Galtieri, que tomó la decisión política con el respaldo de toda su junta militar y todas esas cosas. Y quiero recordar que en Uruguay hubo quienes se embanderaron con todo eso y salieron a apoyar y a tomar la bandera del latinoamericanismo expresado de esa manera, que fue me parece la mayoría de los que opinaron sobre el tema. Y hubo un ciudadano que se paró y dijo: esto está mal hecho, así no se hacen las cosas, Argentina tendrá razón, pero no es así. Yo recuerdo a Enrique Tarigo, que le escribió en Opinar, le costó muchas críticas, muchos ataques, seguramente dolores de cabeza, pero Tarigo en eso, como en tantas otras cosas, dijo lo que pensaba con un coraje cívico que quiero destacar. Señores, son las 10:30 ya, así que cerramos por aquí. Mónica Botero, Ope Pasqué, Conrado Hughes, Juan Grompone. ¿Me olvidé de alguien? No, porque me distrajo el celular ese que está... Connie con cara de horror. Y en especial hasta traer a la mesa la experiencia personal suya, ¿no? Claro, porque yo lo que creo que en estas discusiones últimamente se reprodujo algo que fue muy claro en el año 82. Esta reconquista de las Malvinas es una maniobra de los militares para poder prestigiarse frente al proceso de hundimiento que estaban registrando. Lo cual es cierto, pero planteado con esta importancia y además condimentado con los whiskies o las botellas de whisky que se tomaba el señor Galtieri, entonces parecería que la Argentina, no sé, se metió en una cosa que no le correspondía, que no tenía nada que ver. Y no es así. Es decir, las Malvinas son argentinas. Pero acá el juego de los militares desdibujó en aquella época y ahora mucha gente, el Partido Nacional, gran parte del Partido Colorado, no hizo un apoyo evidente por el origen militar y irregular del planteo. Yo recuerdo tener muchos compañeros, Reyes Abadí, Metol Ferré, Ares Pons, que estábamos a muerte, Abadía Icardi, a muerte con la Argentina, porque nuestra tesis era: el problema de Galtieri es un problema de los argentinos. Yo estoy con la Argentina, que reivindica una colonia extranjera metida en la jeta de la Argentina, ahí al lado. El otro problema, el problema de Galtieri y el golpe de Estado, es un problema de los argentinos, no es un problema mío. Y curiosamente, y sin consultarnos, a los 3 o 4 días del desembarco, Never Araujo, y yo lo tengo grabado en casa, hizo una audición, aquellas que duraban 1 hora, invitó a Julio María Sanguinetti y a mí. Y estuvimos completamente de acuerdo los dos en este planteo que acabo de hacer. Y insisto que no nos consultamos. Era la defensa de los derechos de la Argentina. Inglaterra, después se fue Francia, eso lógicamente era español, fue administrado desde el puerto de Montevideo, desde el arsenal naval militar de Montevideo. Francia lo tuvo unos años y allá por 1831-32 Inglaterra se instaló. La Argentina nunca aceptó esta invasión, es decir, siempre protestó, lo cual significa que no hay en esa materia prescripciones, por supuesto que además en materia internacional, sobre todo para América y para el derecho americano, la fuerza no da derechos, la conquista no da derechos, así que nunca fue legitimada la presencia
de Inglaterra allí, y la Argentina siempre protestó. Cuando venía decayendo la dictadura, ya en noviembre del 81, alguien le dijo a un periodista de La Nación que la solución a aquello la tenía invadir las Malvinas. Con lo cual este periodista se puso nerviosísimo. Y curiosamente, de inmediato le dieron a un contraalmirante que estudiara un plan de desembarco. Quiere decir que no fue un impronto. Todo esto está en artículos de estos días de La Nación, el diario de La Nación argentino. El asunto se precipita porque este almirante, por ausencia del anterior, entra a integrar la junta de comandantes, que además eran una junta de gobierno, porque se había admitido que se podía ser comandante del área, del arma, y miembro de la junta. Y claro, cayó a la junta con un plan que hacía 3 meses que lo estaba meditando y armando. Así que es probable que tenga más responsabilidad este almirante, que no me acuerdo el nombre, ni pasó a la gloria, que el propio Galtieri o las botellas de Galtieri. Ahora, en ese momento se produce la invasión y lógicamente la Argentina tuvo una reacción emocional impresionante. Fueron algunos civiles a la isla. Yo me acuerdo el cuento de aquel ser maravilloso y gran amigo mío, Jorge Abelardo Ramos, que fue invitado a concurrir a la isla en un grupito, junto con otras personas más. Y él recordaba que el himno argentino más lindo que él cantó en su vida fue ese. La música fue con una vitrola y un disco de 78 revoluciones que le puso la música y ellos cantaron el himno en las Malvinas. Es decir, para la Argentina era importante, al margen de Galtieri y de las intenciones de Galtieri. Era lo que yo quería decir. ¿Y ustedes qué recuerdos personales tienen de aquel año? A mí me agarró la noticia de la guerra de Galtieri estando afuera. Yo estaba en Holanda en ese momento y leí en un diario, en un kiosco, estaba totalmente ajeno a las noticias del Río de la Plata, leí un título que decía guerra en las Malvinas, en la Falkland. Y ahí me enteré, y cuando llegué al hotel estaban los argentinos llamando por teléfono desesperados a su país a ver qué era lo que pasaba. Y a mí me pareció una cosa ridícula. Una cosa es el derecho que pueda tener la Argentina sobre eso y otras son los procedimientos. Además yo me acordaba muy bien que el periodo anterior a la guerra con las Malvinas había sido la guerra con Chile. Claro. Que la laudó después el Papa y abortó, para desgracia de los argentinos que querían pelear con Chile y tuvieron que pelear con uno más grande, con Inglaterra, y así les fue. Indirectamente terminaron peleando con Chile, porque Chile apoyó... Sí, Chile después dijo, ¿cómo los iba a apoyar? Tener los ataúdes hechos para los muertos que iba a haber en esa guerra. Fue una cosa un poco ridícula y un poco vergonzosa. Totalmente independiente este hecho del fondo del asunto. El fondo del asunto también es conversable, Claudito. Porque si empezamos con las conquistas indebidas, la Argentina tendría que devolver la Pampa, porque durante muchos años la conquistó a fuego y sangre y fuego. Hay que dársela a los indios, entonces. ¿Y qué te parece? Claro. ¿Por qué no? Bueno, ¿Y por qué no? Hay que crear un estado indio allí. Pienso, no sé por qué no. Ir a buscarlo a los indios ranqueles. Pero no sé por qué en tu filosofía es tan importante que la Argentina que conquistó este territorio tenga que tener un territorio anexo y que Inglaterra no lo pueda conquistar. Y la situación de Guantánamo, la situación de Gibraltar, el mundo está lleno de esas situaciones. Claro. Y ahora, los derechos de fondo y la parte afectiva también. ¿Cómo no vamos a estar con los argentinos en una cosa de esta? Por supuesto que sí. No deja de ser absolutamente imperdonable el método seguido. No deja de ser muy cuestionable el problema de los derechos de conquista, que está todo el mundo lleno de ellos y que nosotros estamos asentados arriba de un territorio donde matamos a todos los habitantes que había. Un par de cosas pues son importantes. El método seguido me parece absurdo. La actitud, sin embargo, el término ridículo no me hace feliz. Yo quiero recordarte que toda la Pampa pertenecía al Imperio Español y por lo tanto correspondía al dominio
ya no conquistó la Pampa, sino que desplazó a los indios que estaban en ella, pero la Pampa era argentina. Perdóname, nadie puede transmitir más derechos que los que tiene, y los españoles eran unos invasores como cualquier otro. Bueno. Si me permites... No, Carlito. Sí. Me va a salir con la tesis del indigenismo ahora. No, estamos aquí por derecho de Entonces conquista. hay que irse. Nos vamos todos, Carlitos, No, hay que irse. Lo único que yo digo... Y hay que ir a buscar a los Lo guaraníes, único que son tus amigos. lo único que yo digo es que en el mundo la parte fáctica, los hechos, cuentan muchísimo. Sí. El derecho es muy importante, pero los hechos cuentan mucho. ¿Por qué no Así dejamos intervenir a la dama que está pidiendo la palabra hace un rato? No, yo no quiero entrar en ese debate de perfil histórico y tampoco de perfil jurídico, porque más competencias que las de los doctores aquí imposible. Pero me parece pertinente, cuando uno hace el análisis, también tener en cuenta la responsabilidad política que tiene un gobernante, aunque sea un gobernante de facto, en la provocación de un hecho, como dice usted, en la decisión. Y no, pues si me decís Entonces, usted, la oportunidad, el contexto y el momento es también parte de la discusión. No se puede discutir el tema de la soberanía, tal vez en ese caso en particular, pero lo que se está discutiendo es el hecho histórico de haber generado esa situación en ese contexto. Y me parece que eso es importante, porque yo voy a contar, para resumir esta visión, desde los hechos un poco dónde estaba y qué hacía en ese momento. Yo estaba viviendo en Brasil en ese momento, lamentablemente no podía vivir en Uruguay, y estaba en un ómnibus que iba del estado, de un estado a otro, que iba de Porto Alegre a San Pablo, lleno de argentinos que iban para un encuentro de Hare Krishna que había en San Pablo. Y en ese momento, lo que yo recuerdo, no tanto del momento que se declara la guerra, sino del primer bombardeo. El sentimiento personal, en ese momento cuando paramos en un lugar y nos enteramos que había habido el primer bombardeo a uno de los barcos argentinos, fue de que la guerra no era mentira, que la guerra no era un evento para generar un proceso diplomático largo y sostenido, porque yo no sé cuánta gente creía en la guerra militar en el momento de la invasión. Muchos creímos que era un chiste o que era una estrategia política más que una estrategia militar. El momento del bombardeo fue el momento para mí de la materialización de la guerra y los primeros muertos. Y en ese ómnibus, además de un montón de Hare Krishna que decían que la paz se conquistaba casi por ósmosis, cada uno tenía que estar en paz interior y por lo tanto la paz social era el resultado de la paz interior, había un cura español que caminaba furioso por el pasillo del ómnibus y decía: ¿dónde están argentinos que están apoyando este genocidio? ¿Dónde están argentinos? Yo, español y gallego, decía, tengo que reaccionar frente a esta cosa indignante. Entonces, me parece que el hecho de la guerra y el hecho de la discusión de un derecho legítimo también tiene que ver con un contexto político donde se hace. Y las responsabilidades de eso son responsabilidades que deben estar incorporadas en un análisis, en una decisión política que se va a tomar, ¿no? Walter, ¿tú? Sí, una cosa en el muy cortita. 82. Yo en el 82, en esa época, estaba muy ocupado trabajando por el voto en blanco para las elecciones internas organizadas por los militares en Uruguay. Porque éramos muy pocos y muy perseguidos y estábamos Todos trabajamos con el voto en blanco. No, algunos trabajaban por ACF, como por ejemplo. No, claro, porque Walter habla de las elecciones internas de los partidos. En el 82. Algunos claro, estábamos excluidos Sí. de poder votar a los que queríamos, pero Es verdad. bueno, estaba muy ocupado con eso, decía, pero de todas maneras creo que fue en Semana Santa que ocurrió esta invasión, si no me equivoco, fue el lunes de Sí, Semana 2 Santa. de abril, sí, por ahí. Sí. Y la primera impresión que tuve fue acordarme, creo que fue de Churchill, que dijo una vez que la guerra es un asunto demasiado importante para dejársela a los militares. No, eso fue Poincaré. Poincaré en el 18. Bueno, me sonó a eso, ¿no? Porque realmente eso no hubiera pasado con un gobierno democrático. Por más fanatismo... Eso es cierto. Por más fanatismo que los argentinos revelen por su soberanía sobre las Malvinas, que yo creo
que es algo a reivindicar permanentemente, la soberanía argentina sobre las Malvinas, porque es la soberanía americana sobre las Malvinas, ¿no? Y en eso yo tengo solidaridad continental. Pero lo que sí, la impresión más fuerte que recuerdo es que cuando vi en la televisión marchar aquellos muchachos, aquellos casi niños a la guerra, dije, qué genocidio que va a armar esta junta militar, y nadie los para, y todos lo aplauden, ¿no? Y eso me quedó grabado como algo. Después que hablé con un pariente en Buenos Aires que estaba absolutamente aterrorizado por la repercusión que podía tener eso sobre el propio continente argentino, ¿no? 10 de la mañana y 26 minutos. Se están olvidando, dicen, no es uruguaya, no se le adonamos, entre comillas, a los argentinos. Y no le donamos a los brasileños el norte del país. ¿Qué dicen? Y Martín García, le gustaban más los argentinos que nosotros, porque todos los presidentes de puestos iban a parar allí. 15 segundos. Sí, yo creo que me alegro de haber planteado esto, porque nadie ha negado la legitimidad de la Argentina, ¿verdad? Salvo ese reserva que tiene Carlitos de algo así como que tendríamos que irnos todos de América, me da la sensación, para que no hubiera una invasión oculta en esto. Los oyentes están indicando cosas que evidentemente han sido conflictivas. El problema de Martín García es algo que era evidentemente uruguayo. Y las Misiones Orientales fueron conquistadas por Portugal en la guerra de 1801 y la perdimos en aquellos tratados vergonzosos de 1851. Así que hay mucha cosa para recordar. Yo me refería al derecho de la Argentina y la irregularidad en los procedimientos en los cuales también estuvimos de acuerdo. Valió la pena volver sobre este asunto hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado entonces a Carlos Maggi, Walter Cancela, José Claudio Williman y María Elena Larnaga. Nos vemos en una semana. Un gusto. Muy bien.